Buenos días, mi nombre es Américo Rodríguez. Hoy vamos a hablar del acelerómetro, un dispositivo que ha transformado la forma en que medimos y entendemos el movimiento en el deporte. El contexto que elegí para esta presentación es en el karate competitivo, donde los gestos técnicos son explosivos, precisos y muy rápidos. El objetivo de utilizar un acelerómetro es cuantificar y monitorizar la carga externa y la calidad mecánica de golpes y patadas, para que a través de la interpretación de los valores obtenidos podamos optimizar el rendimiento deportivo y ayudar a prevenir lesiones. Un acelerómetro es un sensor capaz de medir la aceleración, es decir, el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Los más usados en deportes son los del tipo MEMS capacitivos, que funcionan con una pequeña masa suspendida por microresortes. Cuando el dispositivo se mueve, esa masa se desplaza y cambia la capacitancia. El sistema traduce ese cambio en una medida de aceleración. Es importante destacar que el acelerómetro registra tanto la aceleración producida por el movimiento como la gravedad, y para separar ambas se requiere estimar la orientación del sensor, ya que este nos ayuda a medir la aceleración en 3 ejes. En el ámbito deportivo, el acelerómetro se puede utilizar para cuantificar la carga externa, midiendo aceleraciones y desaceleraciones, así como para analizar gestos técnicos como el pico de aceleración, por ejemplo, de un Yakuzuki, que es un golpe, o una Maegeri o Mawashigeri, que es una patada, dentro del contexto del karate. También nos puede servir para monitorear la fatiga, detectando reducciones en potencia y cambios en la ejecución de la técnica, así como también para prevenir lesiones, identificando sobrecargas o impactos excesivos. En el contexto del karate, estos datos nos permiten personalizar entrenamientos y mejorar la eficacia de las acciones o de las técnicas. El proceso se inicia con la planificación, eligiendo un rango adecuado de medición, por ejemplo, más o menos 16G o más para deportes de impacto, y una frecuencia de muestreo alta entre 200 y 500 Hz para capturar gestos rápidos. La colocación es clave, debe ser firme, sin holgura y siempre en el mismo punto para que esto nos permita comparar mediciones a lo largo del tiempo. La calibración puede ser estática, colocando el sensor en posiciones conocidas, o funcional, realizando movimientos específicos para alinear los ejes. Durante la toma, los datos se registran y posteriormente se filtran para reducir el ruido y separar el efecto de la gravedad. Con los datos del acelerómetro podemos obtener el pico de aceleración, que nos puede indicar la explosividad de la técnica. Se puede medir también el RMS, que es el valor medio de la aceleración durante determinado periodo. También podemos medir el impulso de la aceleración, que viene siendo la integral que refleja la fuerza mantenida, así como el jerk, que es la tasa de cambio de aceleración. Además, también se puede analizar el tiempo al pico, lo que nos habla de la velocidad de ejecución. Hay que tener muy en cuenta que un valor alto de aceleración no siempre significa mejor rendimiento. Este debe interpretarse siempre en el contexto técnico en el que estemos trabajando. Por ejemplo, en un Yakuzuki, que es un golpe de karate, un golpe cruzado, un pico alto y consistente junto con un tiempo al pico reducido indica una técnica explosiva y eficiente. Comparar estos valores en diferentes sesiones permite ver si el atleta está progresando o si está mostrando signos de fatiga o alguna mala ejecución por ahí en la técnica. Un ejemplo dentro del contexto del karate, por ejemplo, para evaluar una Mawashigeri, que es una patada circular que golpea con el empeine, podemos colocar el acelerómetro en alguna parte de la espinilla o de la tibia del atleta, incluso en el tobillo pudiera ser. El atleta entonces realiza 5 repeticiones máximas contra algún blanco fijo y posteriormente analizamos el pico de aceleración, el tiempo al pico y el jerk que ya comentábamos.
en este contexto, un karateca de élite o avanzado puede mostrar picos muy elevados y repetibles, mientras que un principiante puede llegar a presentar valores más bajos e incluso variabilidad en esos picos. Estos dispositivos como el acelerómetro pues, también presentan ciertas ventajas y ciertas limitaciones. Las ventajas de estos dispositivos es de que pues son muy portátiles, son precisos y nos permiten medir en el campo real del entrenamiento y en tiempo real obtener esas mediciones para su posterior análisis e interpretación. Las limitaciones de las que hablamos, estos dispositivos no nos permiten medir la fuerza directamente. También son muy sensibles a la colocación. Recordemos que miden la velocidad en 3 ejes. Por lo tanto, la colocación de los mismos va a influir en la lectura que nos puedan presentar. Y también para la interpretación de estas mediciones, pues se requiere de cierto nivel de experiencia para hacer una correcta interpretación de los valores que nos arrojen. Hay que recordar también que la estandarización del protocolo para su utilización es clave para que los datos puedan llegar a ser comparables en el tiempo. Es decir, que su uso lo hagamos mediante un protocolo estandarizado, que siempre lo hagamos de la misma manera cuando vamos a evaluar algún gesto técnico en particular. Si lo vamos a hacer en distintas sesiones, en cada una de esas sesiones asegurarnos de que siempre esté colocado en el mismo lugar, de la misma manera, y todo para que podamos tener lecturas que puedan ser comparables en el tiempo. Ya por último, pues como conclusión, podemos decir que el acelerómetro es una herramienta potente para convertir gestos deportivos en datos cuantificables. Cuando se aplica correctamente, no solo mide, sino que nos ayuda o nos sirve como guía para la toma de decisiones en el entrenamiento, ayudando a elevar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Muchas gracias por tu atención.